A bailar. Decía Camila, pues bienvenidas. Entonces, pues la idea es presentar como algunas ideas sobre pues la historia del zapatismo y es una ponencia rara porque está enfocada más en los antecedentes y la construcción previa del movimiento que lleva al levantamiento zapatista. Mencionamos un poco el zapatismo clásico y mencionaremos algo de después del levantamiento, pero pues el fuerte de la ponencia se va a concentrar como en la génesis de ese movimiento que eh, los propios zapatistas y muchas veces nosotros como observadores externos pues pensamos que como que surge de la nada, y bueno, es importante como contextualizar y reconstruir. Pues empezando por lo del zapatismo, como una corriente política, empezaría pues obviamente en el marco de la Revolución Mexicana, este sector radical de la revolución que va a empezar a liderar Emiliano Zapata en el estado de Morelos, en el sur del país, y que va a empezar a plantear no solo la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, sino la necesidad pues, de defender los ejidos comunales, campesinos e indígenas. Los ejidos serían como propiedades colectivas, y bueno, luchar contra los terratenientes que habían vivido una gran expansión pues, de su control de muchas de las tierras durante el porfiriato. Zapata, digamos, se coordina en 1911, 1912, pues con el levantamiento ya de Madero, pero él pronto va a encontrar diferencias y distancias pues con la propuesta, digámoslo, moderada del presidente Madero, y frente a la negativa del primer gobierno pues, revolucionario de atender la demanda de devolución de tierras, los zapatistas van a mantenerse en armas y empiezan a hacer en Morelos pues una reforma agraria de hecho, no esperando, digámoslo, a las leyes de la República, del Congreso Nacional, de una convención nacional, sino de lo que empiezan a mandatar, por ejemplo, los delegados de los ejidos y demás. Luego, digamos, a medida que se desarrolla la revolución, el golpe de Huerta, el ascenso del gobierno Carranza, el zapatismo empieza a perfilar una propuesta propia. Se elabora todo esto del plan de Ayala, que retoma pues esta consigna tradicional de muchos movimientos agrarios, agraristas en el mundo de pues, tierra y libertad, y que en México pues había propuesto el Partido Liberal Mexicano, los hermanos Flores Magón y como la tradición anarquista también. En algunos momentos Zapata buscará proyectar una alianza nacional. Esa es la famosa pues, Convención de Aguascalientes, su encuentro con las fuerzas de Pancho Villa, que viene del norte, de otra realidad social y política. Pero finalmente, pues Zapata, digámoslo, mantiene su fuerza en Morelos. Van a consolidarse pues los gobiernos, digámoslo, revolucionarios de Carranza, y bueno, finalmente la insurgencia zapatista va a irse debilitando. Para 1919 se da el famoso asesinato de Zapata. La guerra ya estaba desgastada, se había recrudecido mucho, desplazamientos de grandes grupos de población, etcétera. Y sin embargo, parte de los elementos claves de la propuesta de Zapata, del plan Ayala y el Ejército Libertador del Sur, pues, que era la reforma agraria, pues se logra mantener con menos control comunitario del que se proponía inicialmente en el programa de Zapata, pero digamos va a ser uno de esos legados duraderos. Después del asesinato de Zapata, al parecer la
el ejército libertador se desarticula militarmente y lo que sí va a haber es muchos combatientes zapatistas, muchas familias, muchos poblados con esa tradición, donde se mantiene viva pues una tradición agraria que en los 20 va a impulsar el anarcosindicalismo, en los 30 pues un agrarismo más autónomo y luego será retomado por otros movimientos, ¿no? Pero digamos el zapatismo orgánicamente se desarticula y más bien viven gérmenes pues de la experiencia y de la propuesta de Zapata en ese agrarismo que pues va a estar presente en México durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces, pues el concepto de neozapatismo que varias han propuesto, pues tiene un sentido, es una resignificación de Zapata y además hay un tema interesante y es la geografía. Zapata muy atado a Morelos con algunas proyecciones incluso en el centro del país, en el Estado de México. Pero digamos, la influencia zapatista luego se va a proyectar fuera de Morelos, tanto hacia el sur, y aquí entraría pues Chiapas, como hacia el centro e incluso el norte. Esa sería como la primera introducción. La segunda pues ya sería como la fuerte de este trabajo, que se va a pues centrar más en el tema de nuestro interés, que es, bueno, levantamiento y, bueno, por ejemplo, uno de sus epicentros clásicos, que es la selva lacandona. Aquí voy a trabajar mucho con un libro de Juan de Vos, Una tierra para sembrar sueños, historia reciente de la selva lacandona, y bueno, como una serie de investigaciones que se han trabajado pues sobre ese territorio. Una cuestión interesante sobre la selva lacandona, bueno, una selva en el sureste de México, una zona importante del estado de Chiapas, muy poco poblada, pero muy grande en ese estado, y bueno, que define parte de la naturaleza de ese estado, es que pues recibe su nombre de los que llaman los indígenas lacandones. Los lacandones se llaman a sí mismos Hack-Winik, perdonarán la pésima pronunciación, que quiere decir en su lengua gente verdadera, y son llamados por otros indígenas de la zona como caribes, y vienen pues de esa familia lingüística pues americana. Es interesante porque pues son grupos pues de una estructura de cazadores-recolectores muy igualitaria, no muy concentrada, y básicamente en el territorio de la selva se dividen entre pues dos grandes núcleos, un grupo norte y un grupo sur, que no tienen una relación permanente entre sí. Ya en el siglo XX, el grupo del norte va a recibir la influencia de una serie de grupos de misioneros evangélicos norteamericanos, que empiezan pues un paradójico proceso de rescate entre comillas de la lengua y de algunas de las costumbres, pero también pues de adoctrinamiento cristiano, y pues para los 60 la mayoría de población lacandona pues ya no va a mantener sus creencias religiosas, aunque conserva pues su lengua. En paralelo, desde 1920 se viene presentando en la selva pues un proceso de colonización de la población blanca y mestiza, pero también muy importante de colonización de otras poblaciones indígenas que, digamos, en tiempos precoloniales y en tiempos pues imperiales no habían hecho una presencia permanente en la selva. Y esa colonización viene por parte de los indígenas testales, provenientes de varias regiones, Bachajón, Yajalón y Choles de Palenque y Tila, como de tradición maya, que empiezan a traer, por ejemplo, sus animales, sus cultivos, y empiezan a modificar un poco el ecosistema de la selva. Y esto implica también una transformación para los lacandones, que se han forzados primero a internarse en selva adentro,
digamos, alejándose un poco de este contacto de los colonizadores campesinos e indígenas, y luego a agruparse, empiezan a formar aldeas y digamos dejan un poco sus formas más seminómadas para pues estar más permanentemente en un territorio. En ese mismo periodo empieza una explotación importante por parte de aserradores madereros. Hay grandes empresas como la maderera Maya y que vienen, digámoslo, apropiándose ilegalmente de esos terrenos pues de la selva, desplazando pues a los lacandones y bueno, empleando mano de obra entre los colonos, campesinos e indígenas. Estas empresas explotan sobre todo el cedro, la caoba, pero son pues muy destructivas con cualquier otra especie vegetal, pues no se digan los impactos sobre animales y demás. Eh, y alrededor de las zonas que va desmontando la empresa, va creciendo pues la población pues colona campesina, ¿no? Tiene como muchos paralelos con nuestra propia historia pues de colonización pues en Colombia, ¿no? En el 71, después de mucho tiempo de lobby, en parte de estos grupos misioneros, en parte de algunos antropólogos y en parte de los propios lacandones, el gobierno, entre comillas, reformista, aunque también muy continuista de Luis Echeverría, expropia toda la propiedad privada en la selva lacandona y se le entrega como una reserva al pueblo lacandón. Pero en ese momento ese pueblo está muy reducido. El censo para ese año es de 300 personas y se les da unas 60.000 hectáreas. Y el tema es que al expropiar los terrenos, pues se expropian, por ejemplo, las madereras, que puede ser una cosa importante en la conservación de la selva, pero también los nuevos poblados indígenas y campesinos. Y eso lleva, digámoslo, a una importante tensión con esta nueva población colona indígena de etnias tzeltales y chololes, que empiezan pues un poco a plantear que ese también es su territorio, ¿no? Podemos encontrar, no sé, paralelos con el Cauca, donde hay unas migraciones indígenas no tan ancestrales, sino más recientes, de nuevas poblaciones en nuevos territorios, y que, bueno, igual reclaman pues su participación en esos territorios. Entonces empieza un proceso de organización pues, de estos colonos campesinos e indígenas. Eso conduce, este proceso, digámoslo, de la amenaza de la reserva forestal, conduce a la formación por parte de estos colonos indígenas de la Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de Producción de Chiapas, la Unión de Ejidos, que tiene como lema Unidos por Nuestro Progreso. Eso se forma en diciembre de 1975. Esa reúne a 26 colonias que empiezan a ser pequeños poblados que empiezan a sembrar, por ejemplo, mucho maíz y café y bueno, plantean un poco resistencia frente al eventual desalojo y apropiación pues de nuevas tierras que todavía conservaba, digámoslo, ya no legalmente, pero sí se mantenían bajo control, por ejemplo, de terratenientes privados y demás. Esa, pues, la unión de ejidos va a ser, pues, como la organización más importante de los 70 en ese territorio, y una de sus zonas más importantes, alrededor de una de esas poblaciones, va a ser la colonia de Kiptik. Kiptik va a ser como la organización más fuerte, sobre todo de población Tzetzal, y esta organización va a empezar a plantearse la idea pues de una organización pues campesina e indígena de masas, masiva, movilizada, que resista pues a los desalojos. Se plantea incluso el tema de un programa de autodefensa campesina frente a los desalojos y empieza a instalarse como una cierta idea de, bueno, de la lucha armada de esa población colona e indígena.
Esto en paralelo, digamos, los 60s y 70s, se está desarrollando pues todo el movimiento de la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, y en Chiapas va a ser muy importante el movimiento de la diócesis de San Cristóbal, la cabecera, la ciudad más importante del estado, y en particular la misión de un pueblo, Ocosingo, que va a ser liderada pues por un sacerdote, le dicen Javier, y bueno, el equipo de Samuel Ruiz, que es digamos un prelado católico importante en Chiapas, que busca, digámoslo, toda una, en clave de la teología de la liberación, toda una idea de teología indígena, y habla, por ejemplo, hace un paralelo entre el éxodo imaginario, simbólico del pueblo judío, con la de los campesinos indígenas llegando a la selva lacandona. Se crean, por ejemplo, las teológicas en Tzetzal, y buscan, por ejemplo, obras como Los Tzetzales de la Selva, buscan buenas nuevas, busquemos la liberación. Empieza todo un proceso pues de formación espiritual, pero pues de la mano de la teología de la liberación también formación política y social, formación de cooperativas de producción y consumo, mucha producción cooperativa de café, y lucha pues por la tierra, por permanecer en la tierra, y empiezan a implementarse algunas prácticas de agricultura sostenible, digamos. Pues la realidad es que los colonos campesinos indígenas no son necesariamente, o por lo menos no inicialmente, los que más preservan la selva, pues la tumban para poder sembrar, pero digamos, empieza a haber una preocupación más fuerte por estos elementos, pues con este elemento de la teología de la liberación. Y un poco de la mano de estos teólogos de la liberación, empieza a actuar la izquierda política, tras la influencia pues del 68 mexicano, y que lleva a muchos activistas universitarios pues a radicalizarse, a plantear bueno, un vínculo con el pueblo, etc. Surge una organización maoísta, la Unión del Pueblo, que va a trabajar muy de la mano con la misión de Ocosinongo. Incluso se hacen una división ahí medio, ustedes la línea política y ellos la línea espiritual y organizativa. Esta organización maoísta tiene una particularidad, es que piensa que lo principal es la preparación, digámoslo, política, de fuerzas, la acumulación de fuerzas, y no tanto la preparación de un foco armado. Y eso lleva pues a todo un trabajo de base entre las comunidades y los sectores pues, indígenas, ¿no? Luego entra también otra organización, maoísta también, que se va a llamar Política Popular, que le van a conocer allá como los Pepes. Llega a la selva en el 77, y de nuevo hay como una relación con la parroquia, hay una relación con estos curas de la liberación. Algunos de estos curas son mestizos y blancos, pero también hay curas indígenas que pues, son líderes comunitarios muy importantes. Pero este sector va a entrar más en conflicto con las comunidades, tienen una visión muy ideológica del liderazgo y muy de poner su línea, su programa y sus cuadros, pero descuidan mucho, o eso es lo que se percibe en la reconstrucción histórica, pues como las necesidades pues, de las comunidades campesinas y demás. Finalmente ese sector va a salir del territorio, y bueno, se mantiene esa relación entre este sector, si ustedes quieren, con esa estrategia más de movilización de masiva y demás, y bueno, las comunidades de base inspiradas por la teología de la liberación. Es importante anotar que en la Lacandona hay una tradición de guerrillas derrotadas muy larga, ¿sí? O sea, el sueño de los intelectuales universitarios de los 60 de que todas las selvas son pequeños Vietnam, pues también se da en México, pese a sus particularidades políticas. Y bueno, la Lacandona no es la excepción. En el 69 se va a formar un ejército insurgente mexicano,
cercano como al guevarismo, en 1900, en una zona que se llama Agua Azul, tiene cerca de 35 integrantes, los campesinos lo ven, los indígenas y campesinos lo ven como con bastante desconfianza por la forma en que se implementan en el territorio, y 2 meses después la mayoría salen del territorio y algunos pues resultan pues derrotados militarmente por parte del ejército mexicano. Un sector escindido de ese ejército insurgente mexicano va a Cuba, se prepara militarmente, adquiere mayor adiestramiento militar y en 1974 va a formar unas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que intentan establecer de nuevo un foco. Sin embargo, estas pues son de nuevo rápidamente detectadas por el ejército. Una parte del contingente de soldados, pues de combatientes, va a ser alcanzados por el ejército, los van a aniquilar. Y otro grupo se interna más en la selva y la comunidad campesina los detiene y los entrega. Porque no los conocen, no saben quiénes son esos señores, no hay ninguna confianza con esos sectores. Entonces tenemos esas dos fuerzas guerrilleras, parece que actúa una tercera, ejército guerrillero de los pobres, en el 72 también en una zona de Chiapas, también otra derrota militar muy importante, ¿no? Entonces, como en buena parte del continente, no importa tanto la preparación militar, la capacidad logística, el armamento, muchos de estos focos resultan derrotados antes incluso de empezar o recién empezando, pues por su aislamiento de la población, ¿no? Y fíjese que la tradición de organización de las comunidades indígenas de esa zona va por un lado y las visiones, digámoslo, de la izquierda urbana y revolucionaria, pues muchas veces van por el otro. Entonces empieza a surgir un cambio, ya para los 80, surge una nueva organización maoísta, también de un origen urbano, las Fuerzas de Liberación Nacional, pues que ya no suenan más conocidas, y se asientan en Chuncerro, una zona pues de la selva, donde ya había una presencia pues de organización campesina y demás. Cerca de 10 personas, la mitad mestizos y la mitad indígenas, y que se venían trasladando desde una zona afuera, que es la zona de los Altos, hacia la Candona, y todo, digámoslo, en comunicación con una comunidad, la comunidad Emiliano Zapata, de esta unión de ejidos, ¿sí? Entonces empieza a haber unos diálogos ahí, pues entre estos nuevos recién llegados y pues la tradición organizativa previa de la unión de ejidos y demás. De hecho, en 1991 va a surgir una nueva organización campesina regional, se va a llamar la Alianza Nacional Campesina Indígena Emiliano Zapata, la ANSIES, y va a tener como eje el municipio de Altamirano, que tiene un programa, digámoslo, crítico frente al gobierno mexicano, frente a la contrarreforma agraria de los 80 y de los 90, y empieza a desarrollar una serie de movilizaciones muy importantes en Chiapas. En el 92, en enero, realiza una movilización de cerca de 4.000 personas, digámoslo, denunciando el mal gobierno, y el 12 de octubre del 92, pues en el quinto centenario, una fecha muy importante para todo el movimiento indígena latinoamericano, realiza una movilización de unas 10.000 personas por pues los 500 años en San Cristóbal, y pues sorprende a muchos pues la gran coordinación y preparación, digámoslo, logística y organizativa de la marcha. Algunos dicen una organización casi militar. Y al parecer sí hay una intención entre sectores de esa organización y de la movilización, pues de ir tanteando fuerzas en miras a un
levantamiento. Digamos, aquí viene ya una historia más conocida. Entonces, desde el 83 hay cerca de 10 años de presencia de estas fuerzas de liberación nacional. Empiezan a expandirse también hacia otras comunidades, los Altos y las Cañadas. Y para 1993 ocurre un suceso muy importante para la historia que estamos contando, que es que en enero hay una reunión del frente y los líderes, digámoslo, son impugnados. Los líderes son sobre todo pues dirigentes urbanos, con una visión y una estrategia pues nacional, etcétera. Esos líderes como que tienen un choque con un sector de las bases indígenas que están cercanas al proyecto, eh, y empieza a haber un debate pues sobre cómo actuar, y finalmente parece que la dirección es derrotada, la cabeza y la dirección, eh, en cabeza de un comandante Rodrigo en ese entonces, y se impone, digamos, lo que ellos llaman una línea, pues la línea de las comunidades, que van a defender otros líderes hasta ese entonces, pues con menos peso político, que eran, por ejemplo, Marcos y Germán. En ese entonces se forma una, digámoslo, una dirección política diferente a la del frente para coordinar lo que se estaba formando como un alzamiento, que va a ser el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ¿no? Que se plantea, está formado por delegados de cerca de 500 poblados y comunidades de la selva, y tiene una lógica, digámoslo, de representación de las comunidades. Parecido quizás en algunas cosas a como se pudo haber pensado el movimiento armado Quintilame en nuestro país. Pero el hecho es que este cambio es muy importante porque, bueno, la dirección nacional del frente es desautorizada. La estrategia que tenían, por ejemplo, hacer un levantamiento a nivel nacional, combinar campo y ciudad, más clásico, más del lenguaje pues de la izquierda, pues va a salir derrotada, y hay un recambio y se impone una línea, digámoslo, mucho más de construcción pues local, ¿no? Y durante todo el año 93, este Comité Clandestino Revolucionario Indígena pues reorganiza las Fuerzas de Liberación Nacional como pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, retomando el elemento de Zapata, que no actuó cerca a Chiapas, no fue su territorio central, pero sí es un elemento pues de la lucha agraria a nivel pues nacional. Ellos se lo retoman. Empieza, digámoslo, a fortalecerse la actividad pues, del ZLN. Llegan a comunidades como San Francisco, ya en el 88, Corralchel en el 93, y bueno, empiezan a expandirse por el territorio, sin haber disparado todavía un solo tiro, sin haber hecho todavía una acción ofensiva militar. Entonces rompe mucho pues como con la lógica pues clásica de la teoría de la guerra de guerrillas y etcétera, ¿no? Esta transformación pues lleva a que se plantee la idea, bueno, de una guerra que van a realizar un levantamiento. Finalmente se fija para 31 de diciembre del 93, 1 de enero del 94. La guerra va a ser una guerra indígena, aunque tiene pues una apelación pues a toda la población del país. Va a intentar ser a nivel nacional, aunque desde el territorio de Chiapas. Sus demandas no son solo indígenas, sino tienen demandas nacionales, y buscan pues declararle la guerra al ejército mexicano,
pero hay un cambio, digamos, estratégico importante y es, parten de reconocer que no tienen la capacidad militar de derrocar al gobierno, no pueden tomar el poder del Estado. Lo que buscan es transformar la sociedad mexicana, generar una transformación a partir del levantamiento. Finalmente, llegamos a la última parte de nuestra historia, recogiendo todo ese acumulado de décadas de autoorganización, de movilización y lucha indígena y campesina, pues del levantamiento zapatista, primero de enero del 94, digamos, se da la toma de 8 cabeceras municipales de Chiapas, empezando por San Cristóbal de las Casas, la toma militar. El momento más crudo y abierto de la guerra dura 16 días. Y ahí se entra en una fase, los zapatistas pues se toman las poblaciones, pues atacan los cuarteles, las unidades de policía, etcétera. Pero se llega a un impasse de la guerra cuando se da la contraofensiva del ejército mexicano, y empiezan ya desde febrero del 94, o sea, poco más de un mes, una serie de diálogos, primero los diálogos de San Cristóbal, luego los diálogos de San Miguel en mayo de ese mismo año. La confrontación disminuye mucho en intensidad, los zapatistas abandonan los cascos urbanos, si se quiere, habiendo sufrido una derrota militar. No se produce el levantamiento nacional, la guerra no es nacional, bueno, o sea, en términos de estrategia y táctica militar clásica, pues el levantamiento es derrotado como levantamiento. Sin embargo, digamos, todo ese acumulado histórico de organización indígena, pues está muy fuerte, y eso va a expandirse. Para el 95, por ejemplo, los zapatistas llegan hacia el sur de sus áreas iniciales, hacia la realidad, que hoy como una de las zonas que uno se asocia con el territorio zapatista. Bueno, es una de las nuevas zonas zapatistas, no de las zonas que venían siendo influidas desde los 80. Hacia el norte, Roberto Barrios, y el oriente, La Garrucha, etc. En el 95 hay una serie de contraofensivas del ejército mexicano, empiezan a actuar también grupos paramilitares, y estos grupos paramilitares a veces tienen una asociación muy perversa pues con otras organizaciones campesinas e indígenas, por ejemplo, afines al partido de gobierno, pues en ese entonces el PRI. De hecho, la gran organización campesina priista, la Confederación Campesina Nacional, pues va a jugar un papel ahí contrainsurgente en esta situación. Después del 95, después de las masacres, digámoslo, la guerra no reinicia, sino que hay como una especie de repliegue hacia la estrategia pues de la autodefensa pues popular, ¿sí? Hacia la autodefensa de territorios. Y son territorios muy, muy mezclados, o sea, son territorios donde hay mucha población católica, protestante, más bien poca creencia indígena tradicional, donde hay priistas, o sea, los territorios están muy mezclados antes del levantamiento y después del levantamiento. Entonces no es que haya un control, digámoslo, hegemónico absoluto de los mismos, hay unas zonas de mayor influencia gubernamental y unas zonas de mayor influencia zapatista, pero pues nunca son bloques así completamente cerrados. Y en ese repliegue hacia la autonomía y en ese cese de las acciones armadas, empieza pues como esta nueva historia pues del movimiento zapatista, ¿no? Es importante aclarar que el ejército zapatista se mantiene, digámoslo, en armas hasta 30 años después, pero pues también no es una fuerza militar que esté realizando combates, buscando al enemigo o algo así. De nuevo, en términos de lógica militar, pues un ejército que no se mueve y que no conquista militarmente posiciones, pues sería
un fracaso militar. Pero ahí está lo especial de esta experiencia, lo potente, lo impresionante, y es que ese repliegue hacia la autodefensa pues permite pues profundizar pues la construcción de la autonomía territorial. En los 90 los zapatistas tienen un lenguaje todavía muy de las primeras declaraciones de la Selva Lacandona, de liberación nacional, nueva constitución, aunque ya hay todas unas prácticas de autoorganización, de autogestión, que empiezan pues por los ejidos, por la tierra común, y se expanden empiezan a expandirse hacia la educación, hacia el sistema de salud, hacia el comercio, etc. En los 2000 empieza a haber una evolución mucho más fuerte hacia la autonomía de los zapatistas que conocemos más contemporáneamente. El tema de la nueva constitución y de la liberación nacional va perdiendo peso y va cediendo espacio pues a todo esto de la autonomía comunitaria y la autoorganización. Los zapatistas coinciden, muchos de sus críticos y pues muchos observadores, digámoslo, quedan un poco, entre comillas, reducidos a Chiapas. De nuevo, el levantamiento militar, la insurrección nacional no se produjo, pero proyectan, no con fierros, sino pues con un movimiento político de base, pues su expansión nacional. Se forma una serie de comités de solidaridad con los acuerdos de paz, que no llegan a ningún término. O sea, es un proceso de paz que quedó congelado en los procesos de San Andrés, y los zapatistas a partir de esos comités empiezan a formar lo que será el Frente Zapatista de Liberación Nacional, una especie de frente que apoya al ejército. Pero al mismo tiempo, aunque las siglas, el imaginario que todos tenemos sigue siendo muy importante, el EZLN se va integrando, se va disolviendo, de nuevo, sin desaparecer como una fuerza, pero se va cediendo protagonismo a pues, los organismos comunales, y en los 2000 empieza pues, toda esta construcción pues, de las autonomías, las juntas de buen gobierno, los caracoles y poco después los municipios autónomos rebeldes zapatistas como formas de unión territorial. Son controles dispersos, o sea, hay zonas donde el 90% de la población es zapatista, pero también zonas donde el 10, el 20, entonces el control nunca es completo, pero bueno, empieza a generarse todo ese tejido, en gran parte por la propia capacidad indígena, en parte como resultado de algunas cosas surgidas del proceso de paz, y en parte porque los zapatistas logran generar todo un movimiento nacional e internacional de solidaridad, todas estas declaraciones internacionales, estas comitivas y caravanas, y empiezan a recibir mucha cooperación internacional, y con eso empiezan a montarse pues las famosas clínicas, bueno, empiezan a hacer una serie de edificaciones y demás, y al mismo tiempo que empiezan a radicalizar sus planteamientos de autonomía frente al gobierno, y por ejemplo no participan de los programas de alivio a la pobreza o que pues tiene el gobierno federal y el gobierno estatal de Chiapas, ¿sí? Y bueno, llegamos a la proyección de la autonomía, pues como más la conocemos y la trabajaremos en las próximas sesiones, y bueno, ya la expresión más actual de un poco esa autonomía que es fuerte, que ha crecido al parecer con los años, pero bueno, hoy enfrenta la crisis pues por la crisis de seguridad de México, la entrada de los carteles, muchos de los grupos paramilitares que se formaron para combatir la insurrección zapatista pasan a aliarse o bien con los narcos o bien ser grupos de autodefensa, pero pues no en un sentido comunitario. Entonces la situación de Chiapas es muy delicada, es una selva fronteriza con Guatemala, hay un gran paso de migrantes, hay un gran paso pues de drogas, y los zapatistas el año pasado empiezan un proceso de reorganización en medio pues de esta alerta de que puede haber una guerra
o reiniciar la guerra en la zona. Entonces, pues con eso concluiría. O sea, el movimiento ha tenido muchas transformaciones, reinterpreta la rebelión zapatista inicial, todo este acumulado de organización campesina e indígena en la Candona, que viene pues del maoísmo, de la teología de la liberación y demás. Es una experiencia muy interesante de reorganización de una pues línea de una organización política de izquierda, pues digamos más tradicional, esa famosa frase del subcomandante insurgente Marcos de digamos cuadros y nos hicimos círculos. O sea, la realidad los deja influir y de alguna manera el ejército, el levantamiento del 94 y la paz, siempre muy frágil, pero digámoslo, el estado de no combates, el estado de no guerra posterior, pues permite una serie de construcciones de autonomía muy importantes, ¿no? De alguna manera el proyecto militar del levantamiento y del ejército fue derrotado. No hubo un ejército zapatista a nivel nacional tomando Ciudad de México, pero digamos, esa decisión estratégica de ir a proteger, digámoslo, a las comunidades previamente organizadas, pues generó toda esta experiencia de autonomía de autoorganización, pues de gobierno indígena propio y pues de caracoles, municipios autónomos, juntas y demás, pues que es muy, muy importante. Entonces esa era como la ponencia como inicial que queríamos presentar. Le daríamos ahí la palabra a Camille por la moderación y pues sería como ya para pasar a la discusión.